Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Teníamos aquí un lío institucional para empezar porque, como hay normas institucionales, no sabemos quién tiene que empezar a decir algo. Entonces, empiezo yo con ese agradecimiento, en primer lugar, al Ayuntamiento de Elche por colaborar un año más para que podamos hacer estas jornadas internacionales que se hacen en la ciudad de Elche, que ya son conocidas como algo que toca un tema como el proceso de morir, tan ajeno habitualmente a nuestro lenguaje cotidiano y que ahora forma parte de la ciudad con todo el alcance que se ve con la presencia de quienes estáis aquí y de quienes nos están siguiendo a través de las redes, puesto que esto se transmite en directo a todo el mundo. Muchas gracias a Inma, la concejala de Sanidad, que es quien va a hacer la inauguración oficial sobre las jornadas de la muerte y el morir, este año dedicadas a la ciencia y el chamanismo. Inma. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Raez. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me van a permitir que salude a los compañeros de esta mesa inaugural. A mi compañera María Dolores Serna, que es concejal de Participación y de Distritos, que también ha tenido a bien poder venir a acompañarles a este centro de congresos a la inauguración de esta 18ª edición de las Jornadas de la Muerte y el Morir. Un espacio que edición tras edición se ha ido consolidando en nuestro municipio como un foro imprescindible para todos ustedes, en el que la reflexión, el diálogo y el acompañamiento en torno a uno de los aspectos más universales y a la vez que con más miedo nos enfrentamos a él y más silenciosos de nuestra existencia es la muerte. Hablar de la muerte es en realidad hablar pues, de la vida, ¿no? De cómo la afrontamos, cómo nos preparamos ante ella y sobre todo de cómo también acompañamos a aquellos que en un momento determinado nos van a dejar. Estas jornadas nos invitan a mirar de frente lo que tantas veces evitamos y a hacerlo con humanidad, con sensibilidad y con mucho respeto. Desde la Concejalía de Sanidad y generalmente desde el Ayuntamiento de Elche queremos agradecer la labor encomiable que realiza la Fundación Meta Hospicio y en particular a Guillermina y al doctor Arraez por esa labor que realizan de manera tan, no sé ni cómo expresarlo, doctor, porque es que sinceramente el año pasado ya estuvimos aquí y vimos la gran expectación que se genera alrededor de estas jornadas y es de agradecer el gran trabajo, la gran labor que realizan para que aquí en este municipio tengamos unas jornadas como estas. Deseo que estas jornadas sean para todos ustedes un espacio de aprendizaje mutuo, de escucha y de crecimiento, que nos ayuden a construir una sociedad más compasiva, donde el morir sea tratado con la dignidad que se merece. De manera que, señoras y señores, damos por inauguradas estas jornadas, que puedan disfrutar de ellas y si les queda un momentito para aquellos que no son de nuestro municipio, que aprovechen también para poder disfrutar de la grandeza, de la riqueza cultural que tiene Elche. De manera que muy buenas tardes y que den por inicio estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias por la inauguración de estas jornadas y voy a presentar cuáles son las ponencias de la tarde antes de acompañar a Inma y a su compañera en el ayuntamiento, que nos tienen que dejar para seguir presentando otras actividades de la ciudad. Con nosotros va a estar en primer lugar Jorge Carvajal. Jorge Carvajal es un doctor cirujano originalmente conocido en todo el mundo por su tarea desarrollando aspectos de la sanación en el sentido energético, mucho más allá de lo que es la manera y el aprendizaje de la cultura médica occidental. En ese sentido, todo lo que ha desarrollado en su trabajo, pues tiene ahora mismo un cuerpo en España para abordar la sanación con un sentido que va mucho más allá
de la enfermedad, centrándose en la persona, no solo es un ejemplo personal lo que nos acompaña, sino una experiencia de muchísimos años con todo lo que ha transformado la visión de la medicina, la visión de la enfermedad y la manera de vivir desde una síntesis entre visión que une la visión científica del abordaje de la enfermedad con la visión de otras tradiciones, de otras culturas, y con eso darle forma a un modelo del que es referente y del que tenemos la oportunidad de escuchar. Y es un privilegio que pueda estar acompañándonos en esta tarde, viniendo de tan lejos, de Colombia, de la otra parte del mar, para estar un rato con nosotros. Espero que disfrutéis mucho de su experiencia, de su conocimiento y de todo lo que nos puede aportar. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo voy a buscar un rinconcito porque me asusto un poquito detrás de las atriles y de las mesas, todas esas cosas. Primero, por lo que dice Vicente, a quien agradezco en el alma, a Guillermina, la bella labor de la Fundación Meta, que están trabajando tal vez en el tema más importante de la vida, que es la muerte. Porque la vida está hecha de muerte. Porque la muerte es condición de la vida. Porque eso que llamamos la muerte no es lo contrario de la vida. La vida es aquello que sucede entre dos riberas, la ribera del nacimiento y la ribera de la muerte. Entre el nacimiento y la muerte, la vida. Entre la muerte y el renacimiento, la vida. Y la vida desde esa perspectiva es una corriente continua. Eso es la vida. Y esa corriente continua, pues es una corriente de energía. La vida es energía, la evolución es energía, pero aquí hay algunas confusiones. ¿Cómo podemos relacionar la energía y la materia? Bueno, ya Einstein lo resolvió. Cuando desde los 16 años, ustedes se imaginan, el zángano se montó en un fotón e hizo un experimento mental en un cuanto de luz. ¡Qué maravilla! El poder de la imaginación, que va más allá del intelecto. ¡Qué maravilla el poder de la intuición! El poder de la mente superior. Pero bueno, ¿y esto cómo se relaciona con la energía? ¿Y cómo se relaciona con la materia? La física nos dice que lo importante no son las partículas en la materia. Lo importante, más allá de las partículas, es la carga entre las partículas. Pero luego, en este proceso de desmaterialización progresiva del mundo, la física nos enseña que lo importante no son las cargas, sino el espacio entre las cargas, el campo de relación entre las cargas. Si nosotros lo llevamos un poco más lejos, encontramos en la física dos grandes fuerzas que son la acción y la reacción. Y nosotros vivimos en torno de eso, en torno de esas polaridades. Pero no nos habíamos dado cuenta que entre esas dos fuerzas, acción y reacción, como dos partículas de polaridades opuestas, existe una fuerza colosal, que es la fuerza de la relación. Nosotros somos relación. Las partículas son relación. Todo cuanto existe, existe en relación.
Un electrón es un electrón, pues porque hay protones. Si no hubiera protones, un electrón no podría ser un electrón. Tú eres humano porque hay humanidad en relación con la humanidad. No eres humano independientemente. Una gota de agua tiene sentido con el elemento agua que esté en la nube o en la nieve o en el océano o en la Antártida como hielo. Es agua, ese es su común denominador. Digamos que esa es su cualidad. Por eso vamos a hablar de la energía, sí, pero entrando de lleno en la energía como un componente de un océano constituido por un universo de relación. Para ello, acordémonos de algo muy reciente que nos enseñó la importancia de la energía, el apagón. Una maravilla me parece a mí. Una primera gran lección, no somos invulnerables, somos vulnerables. Una segunda gran lección, la incertidumbre existe, es una ley en el universo, no hay nada absolutamente cierto, no podemos estar tan seguros. Una tercera gran lección, esto no fue por falta de energía, sino por un exceso de carga en el sistema, por un exceso de energía. Otra gran lección, este apagón se asoció a muchos otros apagones o apagoncitos previos. Se nos apagó la previsión, se nos apagó la responsabilidad, se nos apagó la capacidad de afrontar responsablemente nuestro cargo, nuestro oficio. Y se nos encendió también la capacidad de señalar chivos expiatorios por aquí y por allá. Surgieron de nuevo los víctimas y los verdugos, esos dos extremos, y se nos olvidó ese mundo maravilloso de la relación. Esto también tiene que ver con la energía, porque cuando nosotros nos resistimos a la energía, generamos cortocircuitos. Y buena parte de esos cortocircuitos son nuestras enfermedades, que las llamemos enfermedades físicas o emocionales, o enfermedades sociales, epidemias, es más de lo mismo. Así que tenemos un gran apagón en nuestra cultura contemporánea, y ese apagón se refiere al apagón de la transparencia, al apagón de la coherencia, al apagón de la honestidad, otra serie de apagones. Pero yo no me quedo detenido ahí, porque yo realmente les confieso que me entretuve mucho durante el apagón. Yo pasé 10 horas de incertidumbre porque no sabía lo que pasaba, sin teléfono, una maravilla, y de pronto constatando que el dinero al que le damos tanto poder, el dinero plástico, las tarjetas de crédito, no servían para nada, y de pronto el que uno se siente inválido si no tiene el móvil, si no puede llamar a los hijos o si no puede averiguar el chisme, y de pronto también todo aquello que surge, que es el mundo de la conspiración, el mundo de la especulación, en medio de toda esta incertidumbre. Es una maravilla, pero ustedes se imaginan si frente a una sobrecarga, porque entran energías buenas que son las energías renovables, somos tan frágiles y llegamos a un momento de cero energía. ¿Ustedes se imaginan qué ocurriría con una macro tormenta solar? No en Europa, sino en todas partes, en todo el mundo. ¿Qué ocurriría en el momento en el que nosotros no tuviéramos agua calientita, el fogón, la calefacción, la comunicación, ni siquiera la posibilidad de tomar agua? Pero nosotros creemos que eso es muy lejano. Nos pasa, y nos pasa en la vida cotidiana. Hay momentos de energía mínima, hay momentos de energía prácticamente cero. Hay momentos en que nuestro organismo se dedica a resolver los temas de emergencia, lo de los hospitales internos,
lo de los sistemas de autorreconocimiento, el sistema inmune, es decir, que los servicios de urgencia funcionan. Y dentro de esos servicios de urgencia ni siquiera nuestro cerebro, al que hemos privilegiado tanto, se vuelve urgente, ¿no? Porque hasta nos viene la neblina mental, hasta nos olvidamos, ¿sí? Y nos olvidamos es porque el organismo ya no cuida del cerebro, porque tiene que enviar su energía al timo, a los sistemas de autorreconocimiento, de inmunidad celular, para resolver un tema como el de una infección, por ejemplo, como lo que acabamos de pasar con la pandemia. En ese momento hay un incendio interior, hay una hiperoxidación. No solo hay una hiperoxidación y un incendio de interleuquinas, sino que el organismo prácticamente abandona la energía de todos los sistemas para dedicarse a un sistema inmune que consume más del 100% de la energía disponible en cada día, y vamos entrando en déficit. Pero no solo eso. Cuando nosotros estudiamos los efectos post-pandemia, nos encontramos algo muy especial, quedamos programados. No solo es el virus, sino la amenaza del virus, la amenaza de la catástrofe, la noche oscura del alma. Cuando se oscurece el horizonte, automáticamente el organismo desencadena ese programa de señales que desconecta los circuitos, y esos circuitos se relacionan con las mitocondrias, que son como los pequeños cerebros o las organelas que están produciendo energía a nivel celular. ¿Todo esto para qué? Para decir que además de la energía hay información. El problema ahora con el apagón no fue falta de energía, fueron los sistemas que manejan la información de las cargas y las energías entrantes. Lo mismo ocurre con nuestro organismo. Nosotros tenemos sistemas de información, sistemas de señales que están controlando la manera como se expresa la energía en el seno de nuestro cuerpo y cómo se distribuye la energía en el seno de nuestro cuerpo. Bueno, dejemos esta película de las catástrofes, de las danas del Polo Sur, enviando aire frío a la atmósfera alta del Mediterráneo, literalmente evaporándose hacia esas depresiones atmosféricas de altura del Mediterráneo, literalmente cayendo en procesos como el que acabamos de vivir. Miremos lo que tan cerca está de nosotros. Miren qué tan cerca está de nuestro organismo. Cuando hablamos de una energía que se aproxima a cero, cuando hablamos de la crisis de pánico, de la depresión, de la fibromialgia, realmente no estamos hablando de cosas que no tengan relación con aquello, en relación con la energía, porque en un proceso que es sistémico, como es arriba, es abajo, es decir, como ocurre en la geofísica y en el planeta, está ocurriendo en el organismo, como ocurre en nuestro organismo humano, está ocurriendo en todo este proceso de evolución de la conciencia y de aprendizaje que pasa a través de nuestra humanidad. Pero bueno, vamos a humanizarnos un poco y vamos a algo más agradable. Trasladémonos a un sitio que es maravilloso, Machu Picchu. Y ustedes van allí y se encuentran con miles de turistas, no caben, todos los días. Y quieren volver. Y además hablan de Machu Picchu y se sonríen y muestran las fotos y quieren volver. Pero si uno ve las fotos, no es nada tan extraordinario, no es el mundo externo, no es lo que se ve, no es la ciudadela de Machu Picchu, ni siquiera la historia, y tal vez historias mucho, digamos, más importantes, más maravillosas que la de Machu Picchu. Es lo que se siente, es la energía que se respira en algunos lugares. ¿De dónde viene esa energía? Nos decimos, ¿qué significan? ¿Qué significa en relación con la Tierra? ¿Qué significa en relación con la humanidad? ¿Qué significa en relación con el sistema solar? Lo dejamos allí, pero vamos a caminar por Machu Picchu y de pronto nos aproximamos a esas enormes
pirámides de granito que se levantan allí, y nos encontramos, si somos observadores, que esas piedras se descascaran. Yo sé como que el granito se descascara, se va desprendiendo, se va poniendo negro como si se hubiera quemado, como si fuera un incendio, pero no es un incendio. Cuando tú lo investigas, te das cuenta de una cosa, son unas pequeñas bacterias, ¿sí?, muy humildes, los silicocoles, que hacen un proceso maravilloso de fisión nuclear en frío. Estamos hablando de fisión nuclear, ya estamos hablando de energía atómica y estamos hablando de que las bacterias pueden generar ese proceso de fisión nuclear. ¿Y cómo lo generan? Pues cogen el sílice, que es su número atómico es 28, y lo descomponen. A partir del sílice liberan el oxígeno 16 y el carbono 12. Por eso se libera el oxígeno y queda carbón, literalmente queda carbono. Pero eso lo desarrollan las bacterias. ¿Cuál es energéticamente el papel de las bacterias en nuestra vida? Cuando hablamos de energía, tenemos que hablar de nuestras bacterias. Cuando hablamos de energía psíquica, hoy tenemos que hablar de las bacterias. Así como hay un microbioma que más o menos estamos reconociendo, hay una psicobiota, es decir, que tu energía psíquica, tus estados anímicos, tus procesos de aprendizaje están en relación con una cadena de inteligencia que se ha asociado cooperativamente a ti y que lleva 3.000 millones de años evolucionando en la Tierra. Pero qué maravilla de simbiosis. Si nosotros vamos más allá, encontremos una humilde gallina. Sí, a mí me gustan las cosas humildes y sencillas porque a veces miramos a la estratosfera, no. Vamos a mirar al cosmos de la energía, vamos a hablar de la correlación entre la energía, la información, la materia y la conciencia, pero vámonos a las gallinas. Si ustedes tienen una gallinita en un terreno donde no hay calcio, ¿sí?, por ese terreno hay sílice, ¿sí?, ustedes van a poner a partir de la sílice y el carbono que la gallina tenga huevos duros. ¡Qué maravilla! Donde no hay calcio. ¿Y cómo es posible que haya huevos duros donde no hay calcio? Porque hay un proceso de fusión nuclear, son las transmutaciones biológicas de Kerbein, ¿sí? Ese proceso de fusión nuclear es que se conecta el silicio más el carbono y producen calcio 40, ¿no? Pero esto que se necesitarían los hornos nucleares de las estrellas para generar estos procesos de fusión, los está realizando la vida. Claro, entonces miramos a nosotros, miramos a la vida, porque este planeta es una hechura de la vida. La atmósfera ha sido construida por la vida. El oxígeno era un gas venenoso que ahora respiramos. Hubo una gran crisis, el calcio, había un exceso de calcio en los océanos y la vida se inventó canales y sistemas de bombeo del calcio que se volvieron los mejores transductores de información a nivel celular. O sea que la vida ha ido resolviendo una serie de circunstancias críticas y desde esa crisis ha emergido la posibilidad de utilizar aquello que una vez fue venenoso como un buen sustrato. Es lo que llamamos la emergencia. En el sentido evolutivo, esos sistemas emergentes, para poderlos entender, el ejemplo más simple es el de la sal de cocina, ¿no? Ustedes cogen un poquito de sodio, que es un metal explosivo, lo conectan con el cloro, que es un gas venenoso, y cuando ustedes tienen NaCl, tienen un nivel de conciencia o de propiedades o de cualidades emergentes que no se pueden predecir a partir de las partes componentes.
Y este es lo que se llama la magia de la relación que llega hasta la fusión. Y es de lo que yo quisiera hablar a fondo en el día de hoy. Bueno, dejemos las gallinitas, dejemos a Machu Picchu, dejemos las bacterias, todos por allá, y regresemos a nuestro tema. Y este tema es materia y energía. Vamos a reflexionar unos segundos sobre esto. Hoy lo sabemos, pero ¿lo sabemos los médicos? Nosotros tratamos el cuerpo frecuentemente como si fuera un bulto de moléculas, nada más, como un fósil molecular. Ni siquiera en la medicina de hoy consideramos la energía. Afortunadamente estamos naciendo a esto a través del PET, de la tomografía de emisión de positrones, de la magnetoencefalografía, de la magnetocardiografía, de todo esto, de la electronografía, de la fotografía Kirlian, que está un poquito alejado de todo esto, de lo que llamamos el campo biodinámico o el campo electromagnético en el que estamos sumergidos, de lo que llamamos el aura o el prana o el chi o el li. Bueno, tenemos muchas cosas que nos van llevando hacia allá. Pero claro, yo me lamento, en la vida cotidiana vemos solamente al ser humano que está debajo de su piel. Y es lamentable, porque allí comenzamos. Ese no es nuestro límite, no. Ese es nuestro punto de partida. Esa piel que en la vida embrionaria como ectodermo se convirtió en nuestro cerebro, no es por azar. Ese radar que se fue interiorizando en esa prodigiosa antena de nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Pero cuando nosotros nos vamos más allá de la materia y encontramos, accedemos dualidad onda-partícula, no a la partícula, sino a la onda que también somos, nos encontramos algo maravilloso, el corazón. El corazón sabemos que es un oscilador eléctrico maestro, no es una bomba. Ya eso está revaluado, no es una bomba mecánica. Ahora no nos podemos echar cuentos de que con una bombita de 300 centímetros de volumen yo puedo bombear la sangre a un sistema que tiene 100.000 kilómetros. Eso es impensable por la resistencia. Ahí se forman vórtices caóticos, tenemos que entrar en la caología, en las ciencias sistémicas para entenderlo, pero eso es lo primero. Lo segundo, el corazón es un generador cuántico. Eso nos lo dice la ciencia de avanzada. Es un instrumento fantástico de conexión con el campo cuántico, porque el corazón produce un campo magnético que es toroidal y no me voy a detener en ello, pero un campo magnético toroidal está en resonancia con el campo cuántico y ahora nos vamos a extender al campo cuántico porque el campo cuántico no es lo que está más allá. El campo cuántico es lo que está en tu universo interior, en tu ADN, en tu cerebro, ¿sí? Allí puedes hacer la computación cuántica. Nosotros somos supercomputadores, mucho más que eso, pero somos supercomputadores cuánticos, sin duda, no solo a nivel neuronal, sino a nivel de todos los microtúbulos en los 50 trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo. Es bien importante que nosotros penetremos en nuestro microcosmos, porque en ese microcosmos tengamos un sentido del cosmos que somos y dejemos este complejo de inferioridad y asumamos por fin con plena conciencia lo que es ser humanos, que no es cualquier cosa. Porque a veces nos confundimos con los animalitos que van ascendiendo, con los homínidos. No, no somos homínidos, no somos un animalito que fue ascendiendo. Nosotros somos un héroe interior que ha descendido del universo y ha tomado posesión de este precioso instrumento que no acabamos de estrenar, de este precioso templo, y no es un tema religioso, para mí es más de ciencia y de física, que llamamos nuestro cuerpo. Pero bueno, sigamos con el corazón. Las emociones son energía. Es tu energía más poderosa. Tú eres energía no porque tienes electrones, que también, pero las emociones mueven tu cerebro. Las emociones mueven la red mente-cuerpo.
Las emociones mueven un concierto de alrededor de 70 moléculas prodigiosas que son pequeñas cadenas de péptidos que llamamos neuropéptidos secretados por el cerebro y que tienen sus receptores prácticamente a nivel de todas las células del cuerpo. Y eso lo mueves con tus emociones. Emoción es energía en movimiento. Tus emociones te ordenan o te desordenan. Tus emociones están estableciendo el patrón rítmico de tu corazón. Miren qué tan importante. Y cuando el patrón rítmico de tu corazón se ordena, cuando te ordenas desde adentro, desde donde es posible ordenarse, no desde la forma, la apariencia o el vestido, sino desde adentro, cuando te ordenas desde adentro hay coherencia cardíaca. Pero cuando hay ordenamiento en el corazón, hay coherencia a nivel electroencefalográfico, se empieza a presentar sincronicidad entre los dos hemisferios cerebrales, pero también sincronicidades que ocurren por resonancia armónica entre las ondas más lentas, las ondas delta y las ondas gamma, que te conectan a tu esencia creativa. ¿Sí? Las emociones tienen una velocidad mucho mayor que la del pensamiento. Uno cree que piensa y toma una decisión, eso es mentira, ya uno decidió con la tripa, con el corazón, simplemente el pensamiento confirma lo que ya se sintió a otro nivel en el plano emocional, ya eso lo sabemos en la investigación. Las emociones generan movimientos que van hacia el cerebro. Y nosotros encontramos que hay muchísimo más densidad de cableado, de conexiones entre el corazón y el cerebro que entre el cerebro y el corazón. Pero si nos vamos al sistema nervioso central nos encontramos otra cosa maravillosa. Es que nosotros tenemos el sistema límbico, una prodigiosa inteligencia emocional, no me va a detener allí, pero el sistema límbico tiene muchísimas más conexiones hacia el neocórtex, hacia los circuitos cognitivos, que los circuitos cognitivos hacia el sistema límbico. Y si van a mi casa, mi mujer es la que manda también. Es decir, que por todos lados vemos el poder de las emociones. Eso es una maravilla. El poder de lo dulce, de lo blando, de lo frágil, de lo vulnerable, de lo aparentemente más débil y más femenino. Realmente ese es el poder de nuestra energía, que tiene mucha relación con nuestro ordenamiento a nivel emocional. Así que la primera propuesta, para navegar en un océano de energía sin resistencia y con coherencia, para conectarse al universo y al océano cuántico, conéctense al generador cuántico, conéctense a su propio corazón. Si no, estamos perdidos. Buscamos el amor, pero si no nos amamos, estamos buscando donde no es. Buscamos ser queridos, pero si nos queremos, estamos condenados a migajas de amor. Buscamos el universo fuera, pero no sentimos el universo que realmente somos adentro de nosotros. Entonces, una invitación. Y vamos a generar este movimiento, lo vamos a generar. Ustedes van a colocar la mano en esta forma, la mano derecha, y van a generar este movimiento. Y van a detener la mano y luego se devuelven como en un arrullo, cierren los ojos y hagan este movimiento. Imagínense un péndulo que se mueve en esta dirección. Muy bien, ahora sigan imaginando el péndulo y ustedes se van a poner en contacto con los extremos. Cuando el péndulo cambia justo de dirección. Aquí tiene una velocidad y va recorriendo un espacio en un tiempo determinado, digamos que recorre 20 centímetros en 1 o 2 segundos, y eso determina el espacio recorrido y la velocidad. Muy bien, pero ahora pónganse aquí en el extremo. ¿Qué sucede?
en este punto donde el péndulo llega hasta el confín de su excursión, donde ya no se mueve más, donde cambia la dirección y se devuelve. Hay un punto crucial, hay un punto infinitesimal en el tiempo en que la velocidad es cero. Eso es una maravilla. La velocidad es espacio sobre tiempo, ¿sí? Y si la velocidad es cero, ¿qué es el tiempo? Vamos a resolver la ecuación, no tiene ningún esfuerzo para hacer. El tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Espacio, cualquiera que sea el espacio recorrido sobre la velocidad cero, es igual a infinito. En esa velocidad cero accedes al infinito. En esa velocidad cero accedes a la eternidad. Esa velocidad cero es tu centro, es una singularidad, es una evocación del Big Bang dentro de ti, es un punto totipotencial. Esa velocidad cero es el lugar del vacío y del silencio del que instante a instante estás naciendo, estás muriendo, estás viviendo. Allí la vida y la muerte se reúnen como parte de un solo proceso profundo y fantástico que es la vida. Eso es la velocidad cero. Y esa velocidad cero solamente la puedes obtener desde tu centro. Regresa a ti, aquíétate. Vuelve a ti, porque todo lo que nos pasa y lo que nos ha ocurrido es porque estábamos fuera de nosotros, porque nos habíamos perdido de nosotros. Pero llega un momento en que a la luz de la ciencia, a la luz de la investigación, a la luz de los avances en la psicología, a la luz de los avances en nuestra filosofía y nuestra concepción del mundo, colectivamente emprendemos un sendero de regreso a nosotros, para encontrar allí un potencial que es infinito. Ese potencial infinito está dentro de ti. Pero a mí me gusta mucho hacer derivaciones y me voy a perder otra vez. Nos vamos a ir hacia otro paisaje. Y ese paisaje es el de la tierra. El de la madre tierra, y hablo madre con mayúscula. El de Gaia. El paisaje geofísico del planeta en el que nosotros habitamos. Y ya no vamos a nuestro corazón, sino que propongámonos un viajecito fantástico con Julio Verne, ¿no? Vamos al centro de la Tierra, ¿sí? Con la geofísica de hoy. Entonces vamos a imaginar esta Tierra hace unos 300 millones de años, no hace tanto, no estamos hablando de una Tierra de unos 4.600 millones de años, ¿sí? Y la Tierra luego hace unos 300 millones de años, es decir, en los últimos minutos de la evolución de la Tierra, vamos allí. ¿Cómo era la Tierra en ese entonces? ¡Qué maravilla! Pangea, un solo continente, la Tierra unida, un solo mar que hoy se volvió el Océano Pacífico, ¿sí? Ese solo mar era Panta-Lhasa, así se llama, un mar total, un mar global. Pasan unos millones de años y la Tierra se va separando. Otros millones de años, avanzamos un poco rápido ahora, y se forman 7 continentes. ¿Y por qué? Entonces vamos a emprender el viaje hacia el centro. Nosotros habitamos en una superficie que es como la piel de la Tierra, una piel muy delgadita, que es la superficie orgánica donde están ocurriendo buena parte de las transmutaciones, de las transformaciones, de los procesos de expansión de la conciencia, que hacen parte también de todos los reinos de la naturaleza, pero especialmente del reino vegetal, el animal y el reino humano. Una superficie muy delgada, que es la superficie o la capa orgánica de la Tierra. Luego tenemos otra superficie aparentemente muy profunda, y digo aparentemente muy profunda porque realmente es espesa. Son 70 kilómetros de litosfera. Pero si nosotros continuamos el viaje,
nos encontramos con el manto de la Madre. Ese manto de la Madre son 3.000 kilómetros de un líquido denso y cálido que nos sostiene, en el que navegan los continentes. Los continentes son apenas como barquichuelos que están flotando en un océano de magma que representa 3.000 kilómetros de espesor, por Dios, del manto. Y ahora, para que tomemos un poquito la dimensión, porque nosotros somos catastrofistas, se nos va la luz y es una catástrofe, ¿sí? Que hay un rayo y es una catástrofe, hay una inundación y es una catástrofe, ¿sí? Todo se vuelve una catástrofe. Pero si nosotros tuviéramos la virtud de estudiar nuestra historia desde la perspectiva energética y contextualizar, entonces ya nos ubicaríamos realmente en presente como depositarios de toda esa prodigiosa evolución energética del pasado. Y vamos a detenernos un poquito, porque claro, la Tierra se mueve, las montañas se mueven, los Himalayas están creciendo. Si ustedes se van para el Titicaca, pues ustedes van a ver un lago que está a 4.000 metros de altura, pero si se profundizan en el fondo del Titicaca, que se van a encontrar una cosa maravillosa, fósiles que vienen del fondo del Pacífico. Ustedes se imaginan levantarse de unos 10.000 metros en el fondo del Pacífico y ascender a más de 4.000 metros en la cima de los Andes. Se imaginan ese portentoso movimiento. Pero si ustedes lo aceleran en el curso de la evolución, ¿eso qué son? Olas, nada más. Porque si la Tierra también ondea, olas de olas de olas, y vemos una ola muy grande y con nieves eternas, entre comillas, los Himalayas, crestas de olas pasajeras en el plano de la evolución de miles de millones de años de la Tierra. Y si penetramos de nuevo en el magma, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Que las partes densas de la litosfera se van hundiendo en el magma y se derriten en el magma y se calientan y vuelven a ascender, y entonces en el ascenso se separan, en el descenso se unen. Eso se llaman las fuerzas de convección que están en el manto de la Tierra, que son fuerzas muy poderosas que nos mueven, que hacen que las placas tectónicas se rocen, a veces se hacen cosquillas, a veces se fracturan. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Pero si nos aproximamos más hacia el centro de la Tierra, aproximadamente otros 3.000 kilómetros más allá, la capa externa y luego el núcleo sólido o semisólido de la Tierra, de donde nace algo maravilloso, el campo magnético que nos amamanta. ¡Qué maravilla! Pero si es que nosotros hablamos de las ondas de Schumann y lo que pasa hacia la magnetosfera, pero no hablamos de ese prodigioso campo magnético y estamos asistiendo a una cosa, la velocidad de rotación de esa capa externa que es líquida está cambiando en relación al núcleo, es decir, que está cambiando el spin del núcleo de la Tierra. Y no sabemos nada de nada, ni siquiera en la ciencia nos imaginamos los efectos de esos cambios que están ocurriendo en el mismo núcleo de la Tierra. Pero si nosotros ya no salimos del núcleo del centro de la Tierra y pensamos en que ese campo magnético no solo amamanta a todos los seres vivos en la Tierra, determina nuestro electroencefalograma, buena parte de nuestros biorritmos, sino que ese campo se expresa en la atmósfera como la magnetosfera, y la magnetosfera está en intercambio permanente con el campo magnético del Sol. Entonces ustedes asisten al bello espectáculo, eso es un bello espectáculo de energías que son las auroras boreales. Pero Dios mío, eso es una obra de arte, de ese intercambio, de la caricia energética entre el Sol y la Tierra. Pero si nosotros nos fuéramos hacia el Sol y encontráramos que el Sol también tiene sus periodos de expansión, de contracción,
y en esos periodos de expansión y contracción que duran 11 años tenemos tormentas y manchas solares. Pues nos encontramos como en los 2 últimos años que eso ha cambiado dramáticamente. Hemos tenido tormentas solares que no nos esperábamos, y es porque acabamos de descubrir que esos periodos de 11 años se inscriben en periodos portadores mucho mayores, que son periodos de 100 años. Apenas estamos conociendo el corazón de nuestro sistema solar, estamos conociendo el Sol. Y entonces volvemos a Machu Picchu. Los incas, hijos del Sol, así se llamaban. El disco solar, una maravilla. Los rituales en relación al Sol como una expresión de esa energía mayor en la que estamos contenidos, ¿sí? Y sus relaciones con el Sol, no como el Sol externo que se adora, sino como el Sol interior del corazón, que en las antiguas tradiciones es un loto de 12 pétalos, es un zodíaco interior, es el chakra del corazón. Y entonces empezamos a reconocer la antigua sabiduría, la sabiduría perenne que se despliega a lo largo y ancho de los Andes. Y nos vamos más allá de los incas y de Machu Picchu y nos encontramos algo maravilloso sobre esa energía que es real y que ha sido manejada por nuestros ancestros. Ojalá que regresemos a nosotros y tomemos posesión de ese bello legado de culturas sagradas que conocieron el universo antes de los físicos, de esas culturas sagradas que reconocieron los antiguos rishis, los antiguos maestros, que reconocieron la estructura de las galaxias, las constelaciones, los agujeros negros, que las describieron en los libros sagrados y en los Vedas. Qué bueno que pudiéramos regresar. Alguna vez caminábamos, yo he sido caminante de esos senderos que me encantan, caminábamos por el Titicaca arriba, más de 4.000 metros. Hay 2 pueblos fantásticos que son Charazani y Amarete, donde alrededor ronda, curva, es decir, varios pueblitos allá, sembrados casi que en las laderas de las cimas de los Andes, con climas imposibles, y nos encontramos allí a alguien que llamaban un Guatapuriche. Un Guatapuriche es el gran sanador del tiempo. Ustedes se imaginan un ritual para dialogar con los nevados, para dialogar con el tiempo, para implorar, eso es vibracional, un clima benigno, porque en esa cima de los Andes, con los climas extremos y el clima no se puede moderar, se está condenado a desaparecer literalmente. Y claro, hablamos con la comunidad y ninguno tiene duda, funciona, y ha garantizado la supervivencia de Charazani y de Amarete y esos grandes pueblos en las alturas. Pero un día, maravillado, asistimos a un ritual, porque para ellos, como para todas las culturas primitivas, entre comillas, la selva canta, la naturaleza habla. Todo está habitado por seres elementales que pueden ser los gnomos o las ondinas o como lo queramos llamar, ¿no? Que representan las entidades que habitan en cada uno de los elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, en fin, el éter. Y ellos también conciben los gnomos, los elementales vinculados a la tierra, pero conciben grandes seres que para ellos son los apus. Pues los apus son como el equivalente a los ángeles en nuestras tradiciones. A mí me maravilló porque ellos tuvieron una catástrofe por un deslizamiento, entonces hicieron una ceremonia que se llama Ilachi Wixuna para sanar la tristeza. Y la tienen, no es la primera vez que la hacen. Para sanar la tristeza colectiva. Ustedes se imaginan a un chamán como un psiquiatra comunitario con todo el poder para sanar algo complejo como el duelo de toda comunidad, de una gran comunidad ante una gran pérdida. Y claro, a mí me conmovía hasta las lágrimas, porque ellos dialogan con la energía tiene vida, todo tiene vida, la naturaleza, la piedra, todo canta, todo danza, con todos nos correlacionamos. Entonces ellos empiezan a hacer una espiral
con hilos de lana, ¿no? Lana de colores. Ellos son expertos en música, expertos en cromoterapia, expertos de séptimo rayo, que es pura magia ceremonial, expertos en rituales. Y empiezan con toda la comunidad a orar y a decirle a la tristeza que se vaya, ¿sí? A decirle a la tristeza que se calle, a invocar la alegría en comunidad. Y ya luego hacen lo que se llama en una mesa andina, un procedimiento muy especial, un atadito, y lo tiran al río y se fue la tristeza. Y se acabó la tristeza. Es el poder, es la magia del ritual. Y aquí la magia del ritual es la magia de la información. Y como yo no quiero tomarme más tiempo, regreso al comienzo. Y vamos a hacer el movimiento. La materia es energía, ¿sí? ¿Cuánta energía hay en la materia? Sí. Esa energía es igual a la materia, el peso de la materia, por la velocidad de la luz, pero es la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, lo que cualifica esa ecuación es la velocidad de la luz al cuadrado. Por eso en 1 miligramo de materia hay una energía infinita, una energía enorme, por eso la fisión nuclear. Pero resulta, y ya lo hemos visto a través del ritual, a través de lo que conocemos del COVID, de la mitocondria, del procesamiento de la información, de la conexión y de la desconexión de los sistemas eléctricos del organismo, ya intuimos que hay una relación entre la energía y la información. Desde la física clásica nosotros miramos la relación que hay entre la energía y la materia. En la física cuántica empezamos a mirar la relación que hay entre la energía y la información, que es la más importante de todas y que es aquella a la que nosotros podemos acceder para poder modular nuestra energía conscientemente, porque eso es lo que nos espera. Y lo tenemos así. Si ustedes estudian las leyes de la física, yo no me detengo en esto, pero hay una segunda ley que se llama la ley de la entropía, es decir, que este universo va hacia el desorden, va hacia la expansión, va hacia la muerte térmica. Eso es cierto respecto a la materia y la energía. Pero la materia y la energía están regidas por la ley del desorden. La información está regida por el orden. Información es grado de orden, de tal manera que la fórmula que describe la entropía, la fórmula que describe la relación materia-energía es exactamente contraria, tiene el signo contrario de la fórmula de la negentropía o entropía negativa, es tendencia al orden, y esa tendencia al orden es información. ¿Y qué sabemos? Pero hace mucho tiempo ya, desde las últimas 3 décadas, que la vida es un patrón de organización de información, no es lo que creíamos. La vida no es energía, la vida no es materia. Sí, es energía y es materia, pero la energía y la materia son precipitación de un patrón de organización de información dinámico y coherente que se va precipitando en cascadas jerárquicas de energía y de materia que se encarnan en nuestro cuerpo. Así que lo importante es la información, pero viene una cosa más especial aún. La información, que es grado de orden, nos habla del nivel de conciencia de un sistema. Todo en la evolución es relación. La relación o el campo relacional es un campo de conciencia, nada más y nada menos. Aquí lo que nos importa es la conciencia, porque nosotros lo formulamos de esta manera. La materia es a la energía lo que la información es a la conciencia. La conciencia ni se crea ni se destruye, se expande, se está transformando. Y su máxima polaridad de expansión está a nivel del ser humano. Nosotros hemos recogido todos los niveles de conciencia que nos precedieron: conciencia reactiva, conciencia sensible, conciencia instintiva, y la volvemos, qué maravilla, conciencia de sí, conciencia de la conciencia, conciencia de nosotros. Un ser humano es ese nivel de la evolución en que nosotros podemos tener conciencia de la conciencia. Y eso nos hace co-creadores, partícipes del proceso de la creación. Bueno, es lo que yo tenía para decirles. Muchas gracias.
Uf, cuánta sabiduría en un ectodermo que viene con el nombre de Jorge Carvajal. Dentro de ese... Menudo recorrido para hacernos reflexionar desde la célula más pequeña que nos hayamos traído hoy hasta el universo que tenemos ahí fuera para mirar hacia el cielo y conectarlo todo. Muchas gracias, Jorge, porque creo que mucho más allá de los contenidos, solo observando el lenguaje de su conexión con esa energía, creo que nos llega mucho más a la hora de estar todos totalmente colocados, como si nos hubiéramos tomado cualquiera de las cosas que dicen que utilizan los chamanes. Creo que es fundamental ese mensaje que se expresa mucho más allá de las palabras. Puede que haya palabras que nos vienen grandes, que no se puedan, que no conozcamos directamente, pero detrás de eso creo que todo se comprende mirando desde dónde sale el poder que tiene y la claridad que tiene, cómo es capaz de mover esa energía más allá de las palabras. Creo que no me caben las gracias para algo así y vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Vasili Vasios. Vasili es un físico que trabaja en la Universidad de Bruselas. Él formaba parte del equipo de Ilya Prigogine, alguien que dentro de las aportaciones, y fue premio Nobel para hablar del caos y las partículas disipantes, pues Vasili formaba parte de su equipo. Nos va a hablar en inglés, que es una de sus lenguas habituales, pero vamos a tener una intérprete para poder tratar de comprender lo que nos diga. Vasili nos va a hablar de cómo construimos la realidad, todo totalmente conectado con lo que nos contaba Jorge, y dentro de todo lo que tratamos de abordar desde la ciencia, Vasili forma parte de un grupo internacional que trabajamos en la investigación sobre la conciencia y sus manifestaciones sobre la materia. Estamos trabajando fundamentalmente sobre cómo se manifiesta en situaciones especialmente de intensidad emocional, y vuelve a conectar con lo que nos contaba Jorge. Investigaciones que tratan sobre todo de abrir nuestra mente, porque sabemos que desde la mente racional nunca vamos a poder llegar a poder estructurar lo que es la conciencia. Podemos darnos cuenta de aspectos solo, pero no vamos a alcanzar nunca lo intangible, lo sutil. Vasili, si tienes un rato para compartir. Hello. Espero que podamos disfrutar de lo que nos va a aportar, y al final dejaremos un rato para poder hacer algunas preguntas. Parte del equipo de investigación que tenemos a nivel mundial nos acompaña, y aquí han venido cada uno de sitios distintos, de Bruselas, de Alemania, y nos acompañan, pero en esta ocasión solo va a ser Vasili el que nos represente. Colega. Gracias. Every year I promise that next year I will speak in Spanish. I'm working on it and I think I'm close enough. Que está trabajando en que la próxima vez, el año que viene, va a poder hablar en español. How can we change? Not yet. How can we change the slides? ¿Cómo podemos cambiar la presentación? ¿Para ir de diapositiva a diapositiva?
So, if not, I will just. First, do we have slides? ¿Podemos cambiar las diapositivas? It's a special day because, not only because I am presenting here some ideas on which our research group, which is now associated with the Meta Foundation, is working on and is producing wonderful results. Hoy es un día muy especial, no solamente que las ideas que puedo presentar hoy aquí se han ido desarrollando desde mi grupo de investigación que ya está colaborando estrechamente con la Fundación Meta Auspicios. Aparte de esto, hay otra gran razón que es un día especial hoy. Maybe we don't. Disculpad, pero ha habido una turbulencia solar y no le hemos dado el PowerPoint de Vasily, It's okay, el don't- técnico. we'll- It's okay. With the power. Sí, sí. So a physicist without a PowerPoint is lost. Un físico sin presentación ya está perdido. I have to ask for your forgiveness. Por favor, I tengan comprensión. was saying that, but I have already shared that, so we can see it later if you want, or we can do something. But anyway, the information which is conveyed it has to be here conveyed heart to heart. La información que queremos decir, que queremos presentar aquí, tiene que presentarse de corazón a corazón, independientemente de problemas técnicos. And I was saying that most of the ideas that are here are the basis and the epistemological beliefs or starting points of our group who has been working on the phenomenon of the end-of-life experiences, and they are non-local representations, manifestations, here in Elche, and now we are in the process of writing a paper. So, what nice things I say, it is because of the Oregano group. The mistakes are mine. Las ideas fundamentales que estamos tratando son los fundamentos de las ideas epistemológicas y nuestro grupo de investigación, Oregano, está trabajando en lo que son las experiencias del final de la vida. Trabajamos de las experiencias no locales, de experiencias especiales. Estamos en el proceso de escribir también un trabajo científico acerca de ello. Todo lo bueno que yo diga viene del grupo Oregano. Todos los errores son míos. So, and also it is the first time that we are missing one of our mentors that started this group, and it was his last project, who passed away last November, Peter Fenwick. So calling his name and talking about his work and his mentorship is like having him here. So welcome Peter with us. It is very difficult to mourn for someone who finds death as his last experiment that he can do in this life. Hoy es la primera vez que no está con nosotros un mentor muy importante que inició todo ese proyecto, el señor Peter Fenwick, quien se fue en noviembre pasado y realmente está aquí presente con nosotros y le queremos dar la bienvenida. No es fácil ser triste por la partida de una persona que realmente para esa persona
la muerte era el último gran experimento que pudo hacer. And that has been recorded in Daily Telegraph, in this popular newspaper. It's not that he has confessed that to some friends. He said that publicly, because he was a very public person, and he said that to the very astonished, surprised reporter. Oh, okay. Thank you. En la revista muy conocida del Daily Telegraph, él habló de eso públicamente, no es solo algo que dijese a amigos, y él siempre está muy expuesto a la vida pública, y el que le entrevistó estaba muy sorprendido de su opinión. And he was here in 2015. This is very dark to show, but I don't know if you can see that. But he was, in 2015, he started an exploration about the end-of-life experiences, like things that go blink into the middle of the night, clocks stop, grandfather's clocks usually stop when the grandfather dies, and all these kind of phenomena which are not being recorded scientifically, but they are only anecdotal. Él estuvo presente aquí en el año 2015, no estoy seguro si puede usted ver todo, que es un poco oscuro la PowerPoint. De todos modos, él estuvo aquí en el año 2015 y él empezó lo que son las exploraciones de las experiencias del final de la vida, que son experiencias místicas, que de repente el reloj se para en el momento en el que se muere su abuelo. Y esto no son cosas que se documenten en ámbitos científicos. So, and then, so he has been mentoring us, and he has shown us how to do that and produce an experimental, scientific and experimental evidence for convincing other people that maybe the brain is not producing consciousness in the same way that our stomach produces bile. Maybe the brain is more like a transmitter or an antenna of this thing that we call consciousness. Él fue un gran mentor para nosotros y nos ha enseñado cómo podemos nosotros crear evidencia científica, cómo podemos experimentar para también convencer a otras personas de que a lo mejor el cerebro no es lo que crea la conciencia como otras partes de nuestro cuerpo crean sustancias, que realmente nuestro cerebro podría ser una antena, podría ser un transmisor de la conciencia. Talking about mentors, we have been talking about, because I have been blessed to be a student of this great Nobel Prize, who was, according to him, according to Ilya Prigozhin, he was not given the Nobel Prize, he took the Nobel Prize. Hablando ya de lo que son mentores, yo tuve la gran suerte de ser discípulo de un señor que recibió el premio Nobel, Ilya Prigozhin, y él dijo que no le dieron el precio, sino él se lo cogió. And he was saying that because his approaches were very close to Peter Fenig. They are both honorary members now of the Scientific and Medical Network, and they were both contributing a lot when alive to the Scientific and Medical Network, which is now also in Spanish, Redes Científico and Médico, an organization of people that believe in a post-materialistic science, and they try to bring that with specially focused projects. Anyway, Ilya Prigozhin was called a shaman. Realmente lo digo porque su trabajo estuvo muy vinculado con el trabajo de Peter Fenwick, aunque hoy en día se le recuerda mucho por su conexión con lo que es la red científica y médica, que hoy en día también está disponible en español.
Y es una red de personas, una organización que tienen ideas de la ciencia postmaterialística y tienen proyectos muy especiales. El señor Prodichine fue llamado también un chamán. And I say that because he had a very, as you see here, this is his study. Behind him, there's a great collection in his house, in his home of pre-Columbian art, almost a museum, his home. And he was very fascinated with the ideas of the pre-Columbian civilizations, especially his fascination and the fascination of these civilizations with the role of time. What is time and why we are here for a limited time. Yo digo esto porque, como usted puede ver, ahí eso es su estudio, su habitación de trabajo, y puede ver que hay un montón de conexión con lo que es el arte colombiano. Es casi un museo su casa. Y le encantó, le fascinó lo que es el arte y la civilización precolombiana, especialmente la relación que tuvo esa civilización con el tiempo y el aspecto de que nuestro tiempo aquí está limitado. So to the benefit of his students and his young collaborators, mostly like grandfather to grandchildren, because there were many generations of students, he invited some people from Mexico, Guatemala, Honduras, and some of them were practicing shamans. He wanted to open our minds to a different reality. And one of them said, "Professor, you are also a shaman." He said, "Thank you, but I'm not." "Yes, you are, because what the shaman is doing is putting things and getting into people's mind and opening doors. You are doing the same thing." That's why he was called a shaman by a shaman. Para realmente el beneficio de sus alumnos, y hubo muchas generaciones de alumnos, era casi una relación de abuelo a nieto, él invitó a muchísima gente de muchos países, por ejemplo de México, de Guatemala, de Honduras, y entre esas personas también hubo chamanes, y él lo que quiso hacer con eso era abrir nuestra mente a nuevas realidades. Uno de ellos le dijo: "Profesor, usted también es un chamán." Él dijo: "No." Y le respondió: "Sí que es, porque un chamán lo que hace es entrar en las mentes de las personas y abre puertas. Y usted también abre puertas, y es por ello que lo llamaban chamán." And another gate that he was very interested in was this of time. And this is you see this gate. It reminds the painting L'Origine du Monde, the origin of the monde, of the world, because it represents a female principle which for the pre-Columbian civilization represented the time, the beginning of everything. So she is the supreme principle that gives birth to form. So she is the one between being, the formless, beyond time, beyond space, beyond everything, and the forms, us, her children. Otra puerta muy importante para él que le fascinó era el tiempo. Es un tiempo que es una puerta que nos lleva a lo que es el origen de este mundo y nos recuerda esta obra de arte que se llama El origen del mundo. Representa el principio femenino que para la civilización precolombiana realmente representaba el origen de todo, el tiempo y el inicio. Ella realmente es el inicio que no tiene forma, que está lejos de lo que es el espacio y el tiempo y nos da la vida a nosotros, a sus hijos. And also something else with this shaman, if you start thinking about it, it is not only confined to this peculiar place in Latin America or to Alaska, everywhere in the world,
still today, on this side, you see this is from the plus one, which is the surviving cultures, depending on density and intensity and all that, of shamanistic beliefs or traditional beliefs in our days. And this is what historians and Paleolithic and Neolithic studies have shown, that everywhere in the world there has been shamanic practices since ever, since the Paleolithic ages or maybe earlier. También, si usted mira la diapositiva, esto no es algo extraño que se da en Latinoamérica o en Alaska, o bueno, en el mundo entero realmente, sino hoy en día usted puede ver ahí, sacado de la revista Plus One, que realmente hay muchas culturas que han sobrevivido y que tienen creencias tradicionales relacionadas con la naturaleza. Eso es algo que en la historia paleolítica se conoce, que realmente los chamanes han existido en todo el mundo siempre, incluso antes del tiempo que nosotros estamos estudiando. And one of the most famous paintings of a shaman is this Lascaux, the Birdman, and it's peculiar for me because when I was studying with my mentor these kind of things on the side with my work as a physicist, that was always kind of a fascinating subject, and he was showing that, he was saying that this guy is not, usually they say this is a dead man next to a dead bison, and we don't know why and what. But if you make a little more of the observation, this man is erect, so he is not dead. And the bison is dead. The bison is the representation of God. The shaman also has left his symbols away. He doesn't need them anymore. Because, not like Nietzsche, he killed the representation of the God. He didn't kill God himself, or itself, or she, herself. He killed his societies, his ideas, his shamanistic cultural representation as a bull. So, and then he got excited, and he penetrated the other side. Aquí vemos, se puede decir, la obra de arte más famosa sobre el chamanismo, El hombre pájaro de Lascaux. Y es algo extraño porque cuando yo estaba estudiando con mi mentor, aparte de mi labor como físico, siempre ha sido algo muy fascinante para mí esta obra de arte. Mi mentor me dijo que este hombre muy a menudo se dice que está muerto y que está al lado de un animal muerto. Sin embargo, vemos bien que este hombre no está muerto, está erecto. Sin embargo, el animal sí que está muerto y el animal representa a Dios. También lo que vemos ahí es que el chamán ya no utiliza sus símbolos, ya no le hacen falta. No como Nietzsche no mató a Dios, sin embargo, él mató lo que es la representación de Dios en la cultura chamánica, en las ideas de su tradición. Y ahora este hombre está muy feliz de poder ver lo que hay más allá. So we still have a reminder of this practice, of this story in the Buddhist modern Zen tradition, which says if you see Buddha in your meditation, kill him. You don't kill Buddha, of course, you kill the representation of Buddha in your meditation, because that will let you go to the other side of the reality, which requires a different kind of attention. Vemos una reminiscencia de aquello en lo que es la tradición budista.
ahí se dice que si tuvieras a Buda meditando, tienes que matarlo y no realmente le matas a él, sino a la representación de lo que él representa, de lo que es Dios. Por ello, eso puede ser la vía para percibir el otro lado de la realidad. Y para ello necesitamos una atención muy distinta. And this other reality, in a way, one way to approach it is by peripheral vision, not focusing on the object itself, but the thing that defines the object around. And another evidence that this was what they call the second attention in some modern discourse. And what is another supporting evidence for that is that you have the first paintings, it is hands, but not the hand itself, the background of the hand showing the hand. And it's not that they didn't know how to paint. It's not that they were like children that they just played. That was the only way to give form to their paintings, because you see next to the hands a beautiful painting, very realistic, of a bull. So they wanted to say something with these left hands, which means that they have been spraying around the thing with their right hand, which means right hand was dominant. 70% are right hands, which means, again, as modern neurology, Ian McGilchrist particularly says, that at that time, the objectifying left brain, which controls the right hand, was developing. En esta otra realidad tenemos que emprender un camino distinto para tomar una visión periférica, es decir, que no nos tenemos que focalizar en el objeto, pero realmente en su contorno. En lo que se llama en el discurso moderno científico la segunda atención, hay evidencias que demuestran esta segunda atención. Por ejemplo, en esta obra de arte se dibujan manos, sin embargo, no la mano en sí, sino el entorno de la mano. Y eso no es porque ellos no saben dibujar, no es que sean niños, sin embargo, porque vemos que al lado hay un dibujo muy bonito de un animal. Vemos que han estado utilizando su mano derecha para dibujar el contorno de su mano izquierda. Y efectivamente sabemos que la gran mayoría de las personas, el 70%, utiliza la mano derecha. Lo que dicen los neurólogos modernos hoy en día es que en aquel entonces lo que es la parte objetiva, lo que es la parte racional del cerebro, la parte izquierda, es la que manda sobre la mano derecha, estaba desarrollándose. The name is Ian McGilchrist. He's also part of the Scientific and Medical Network, but anyway. So, and another thing that Ian McGilchrist noticed talking about this painting is that 70% of the hands are being counted as left-handed. Nowadays, left-handed, I mean, because you also have representation of the right hand, so that means that there are people who are using their left hand. So today, this 70%, 30% right hand, left hand is only 90 right hand, 10 left hand, which has to do something with our mania of objectifying and seeing things as object and forgetting their relationships in the modern world. Quiero decir, quien lo dijo fue Ian McGilchrist, que también forma parte de la Red Científica Médica, solo como información aparte. Y Ian mencionó también acerca de esta obra de arte que el 70% de las manos son la mano derecha, es decir, que el 30% la mano izquierda, aunque también se ven manos derechas en esta obra de arte. Hoy en día este rato ya es distinto, es el 90% de la mano derecha contra el 10% de la mano izquierda. Y eso podría ser una explicación porque hoy en día olvidamos las relaciones entre las cosas y nos focalizamos en objetos. And coming from Greece, after having been
educated by about all these things about shamanism and everything, I thought that it was not part of my classical or my own indigenous upbringing. In Greek tradition, Parmenides was supposed to be, and is still considered as the light of Logos, the light of the intellect, the one who brought philosophy along with Pythagoras, Plato, and established philosophy in our modern world. Yo soy originario de Grecia y yo aprendí sobre todo aquello sobre el chamanismo, etc. Y yo entendí que todo lo que estoy aprendiendo realmente no forma parte de mi propia infancia, de mi propia historia de crecimiento personal. En Grecia consideramos a Parménides como la luz detrás del intelecto de Logos. Y junto con Pitágoras, con Platón y otros filósofos, pensamos que él realmente llevó a la filosofía a nuestro mundo. But then in 1990, in 1980, there were discovered some fragments in Sicily and in Elea, where the Eleatic school, he is considered to be the founder of the Eleatic school, Parmenides, they found some labels, some epigraphs, that they were calling him Parmenides Uleatis Pholegadros. Now, Parmenides is him. Uleatis means the guy who comes from Elea, but it also means a doctor, a healer, because the people who are in the school of Elea, they are the healers. People will go for healing. And Uleatis Physikos, and that was a shock. Pholegathros, Pholearchos Physikos. So that was a shock, because Physikos is okay, it's because the one who studies physics, the one who studies philosophy in the natural world. But Pholearchos, it's the one who is the chief of the nest, the chief of the cave, because the nest and the cave is kind of the same for... Am I going too fast? En 1990, sin embargo, se encontraron fragmentos en Elea y en Sicilia. Como nota aparte, Parménides formó parte de la escuela eleática, la fundó. Y en esta escuela fueron personas que tenían poderes de sanación. Lo que encontraron en el año 1990 fueron epígrafes y se encontraron escrituras. Estaba escrito Parménides Uleatis. Uleatis significa de Elea, pero también significa sanador. Y después Parménides Uleatis Físicos. Y eso sí que fue muy sorprendente, porque realmente los físicos se consideran como personas que estudian la filosofía en el mundo natural. Sin embargo, en este contexto, más bien se le consideró como el jefe de lo que es nuestra cueva, de lo que es nuestro hogar, porque en aquella cultura lo que es la cueva, lo que es el hogar, era la misma cosa. And what people do to the cave, they sit around in silence, listening sometimes to the Pholearchos. So they are describing a meditation group. I mean, if you say that, of course, to archaeologists with positions in academia, in Oxford and Cambridge, they will probably kill me, because, and anyway, what a physicist like me has to do with archaeology like that. But this is an ongoing dialogue, an ongoing intense dialogue between the classicists, whether or not Pythagoras, Parmenides, Socrates had something to do with the mother goddess tradition, because we don't want to say shamanic tradition, because shamanic refers to something else, to the Siberian barbarians. But the roots of Western thought, the roots of philosophy and science, are the same with the
idea that there is another reality behind our sensory reality. And survival of this belief and promulgation of this belief is, of course, Plato's myth of the cave. En la cueva, lo que se describe, lo que hacen personas en una cueva es estar sentado en silencio y escuchan lo que hay alrededor. Lo que se describe en lo que se encontró ahí es un grupo de meditación. Si uno dice esto a unos arqueólogos que vienen de escuelas de Oxford, de Cambridge, probablemente van a decir, ¿pero usted qué dice? Pero un físico como usted no tiene nada que ver con lo que es la arqueología. Sin embargo, aquí hablamos de un diálogo muy intenso que se lleva desarrollando desde hace mucho tiempo entre los clasicistas que dicen, pero Pitágoras, Parménides, Sócrates, ¿tenían alguna relación con lo que es la tradición de la Madre de Dios? Para no hablar de chamanes, porque los chamanes son los bárbaros siberianos. Sin embargo, realmente esa es la raíz de lo que son nuestros conocimientos, nuestras creencias de Occidente. Y la idea detrás es que hay otra realidad, aparte de la realidad que percibimos con nuestros sentidos. Y realmente la mejor manera para hablar de esta otra realidad es el mito de la cueva de Platón. And it's a cave which is a nest, and where people live, and they have not been outside of the nest. They saw the people who are putting them there. It's like a conspiracy theory. The conspiracy theories like it a lot, but it's a Plato, and he wants to tell us that sensory blockage creates in our mind, in our brain, images that they are projected because of the filters of the sensors. And he describes these filters of the sensors as the guardians of the cave being probably our skull. Y esta cueva que estamos viendo es equivalente a lo que sería nuestro hogar. Las personas viven ahí y nunca han estado fuera. Y aquí no estamos hablando de una idea de conspiración, de que han puesto a las personas ahí dentro. No, estamos hablando de Platón. Y él dice básicamente que las imágenes que ven se proyectan a través de como lo que la mente crea, se proyecta a través del filtro de nuestros propios sentidos. Y estos sentidos son los guardianes de la entrada de la cueva. Y que la cueva podría equivaler a lo que es nuestra cabeza. And there are people like his teacher Socrates, who, guided by Diotima and her wisdom, go out of this cave, out of their skull, so to speak, and they discover the real reality, and then they come back to teach us who are already engaged with our sensory inputs and kind of thrilled by the play of the shadows, that we take as reality, that they come to teach us that there is another reality waiting for us when the whole show ends. Lo que su profesor Sócrates hizo, que guiado por su sabiduría, se adentró afuera de la cueva y descubrió otra realidad. Después volvió a la cueva, donde estamos nosotros, para enseñarnos esta realidad. Nosotros, mientras estamos entretenidos con nuestros sentidos, estamos viendo, fascinados, el juego de las sombras y pensamos realmente que estas sombras son nuestra realidad. Sin embargo, él dice, hay otra realidad fuera, hay una realidad cuando todo este espectáculo termina. I'm not going to go through what the shamanism is preaching and is talking about. It's not preaching, it's more following a way of life, which is very consistent with what Plato and Socrates would like to teach us.
go out and, as before, die before you die and see the light before the light sees you. So in the Socratic tradition, in the Platonic tradition, it was a blessed human being, the one who could die before he could die. Y realmente aquí no quiero decir exactamente lo que dirían los chamanes, pero toda esta tradición es consistente con lo que dice Platón, que él dice, sal ahí fuera y muere antes de que mueras para que tú puedas apreciar la luz antes de que la luz te aprecie a ti. En la tradición de Sócrates y de Platón, él que era capaz de hacer eso, de morir antes de morir, era una persona bendecida. And then we have the idea of the whole being fragmented in parts, and why we'll study the parts we are missing the whole. This is again in the wisdom of Indian tradition as the parable of the elephant and the blind man. 10 or 5 or 6, depending on the story, blind men encounter an elephant, and each one of them touches some parts of the elephant. The one who touches the stomach, he says to his fellow investigators, his fellow research team, this is a wall, elephant is a wall. The other researcher is taking the leg and says, no, my dear friends, this is not a wall, this is a trunk of a tree. The other has the tail, it says this is a rope. Another gets angry because it's obvious that it's like a fan because he's studying the ear. And the discussion goes on forever. They can only agree if they could see what the other people would see. Realmente tenemos esa idea que todo el conjunto está fragmentado y nosotros estamos estudiando los fragmentos y nos olvidamos del conjunto. Eso va muy en la línea de lo que es la sabiduría india. Aquí vemos realmente el descubrimiento de un elefante por 10, 5 o 6, según la historia, personas ciegas. Ellos se encuentran con un elefante y todos lo tocan en diferentes partes. Uno toca lo que es el estómago y dice, esto es un muro. El otro dice, no, pero está tocando lo que es la pierna y dice, eso es un árbol. Y el otro que tiene la cola dice, no, que no es verdad, que es muy blando. Y otro se está enfadando ya porque dice, pero no podéis ver que esto es un abanico porque está tocando la oreja. Eso es un discurso, es un diálogo eterno y solamente podrían llegar a un acuerdo si pudiesen llegar a ver lo que ven los demás. And then we settle down saying that, yes, the whole is different or bigger than the parts. And we settle down with this Aristotelian idea up to this century, last century, the beginning of last century, where we have a real revolution in what we call now quantum mechanics, chaos and complexity, and relativity. Especially in my field, which is complex systems, there is something they discovered another geometry, that of the fractal geometry. And the fractal geometry brings something amazing. It's not that the whole is bigger than the part. There is a natural geometry where the whole is in the parts. Each part is the whole. No matter how many times you break it, the whole stays there. This is more like the shaman's dirt from the finger, where he can recreate the galaxy and the whole stars from a little dirt that he takes out of his finger. It's like a hallucination, if you like, that it cannot be fitted in our real, in the reality that we live with our senses. This cannot hold the universe. Hemos llegado realmente a un acuerdo de que
el conjunto es más grande que las partes, que esto fue realmente la idea y las ideas de Aristóteles y hasta el inicio del siglo pasado lo hemos aceptado. Sin embargo, ahí se produjo una revolución con lo que es la mecánica cuántica, los sistemas complejos y la teoría de la relatividad. Yo estoy estudiando los sistemas complejos y ahí se descubrió algo muy interesante que es la geometría fractal. Y a mí me gustó mucho ese descubrimiento de que el conjunto no es más grande que las partes. Sin embargo, encontramos una geometría natural y vemos que el conjunto está dentro de las partes y no se fragmenta. El conjunto siempre se queda ahí. Y eso realmente va muy de la mano de lo que diría un chamán. Lo que él puede hacer es básicamente recrear el universo, las estrellas y las galaxias desde un puntito de suciedad que tiene en su dedo. Y eso es un poquito como una alucinación, es decir, que no es algo que podamos experimentar con nuestros sentidos. Realmente vemos que este mundo no está ahí para nosotros para experimentarlo. So, we thought that we discovered that 1970, 1980. This is Karnak, and it's the same representation of what we call now the Cantor fractal set in an ancient, at least 4,000 years old stone pillar of Karnak in Egypt. They had the same idea. They did not express it like that as we do it now with mathematics and computer and nice graphics, but it was there. The whole and the part are one and the same. Nosotros pensamos que habíamos descubierto algo en el año 70, año 80, cuando realmente hace 4.000 años esto ya se sabía en Egipto, en Karnak. Ellos no lo enseñaban como lo enseñamos nosotros hoy en día con nuestras animaciones, nuestros ordenadores, pero ya se encontró ahí la unidad. And I was saying before that this cannot be the universe, it's our common understanding, but I was not talking as a physicist. Another way to see that it is that this part has water there, which water is coming from the ocean. In the ocean, in order to form it, it takes billions of years to form, and it was in a star named Sun next to the Earth, which has to form in order to get this water in the cup. And go back, and then you need a Big Bang or some theory that you like about cosmos theory to put water in this cup. So it's not so evident that the Big Bang is not there. Actually, Big Bang is everywhere, all the time. If there is a starting point, if there is an origin, it is with us, and we cannot go away from that. It is us. Lo que decía antes, que el universo no se puede contener solamente aquí, en este recipiente. Y eso no lo digo siendo físico. Aquí realmente vemos que hay agua, pero ese agua originó de océanos que se han formado a través de muchísimos años, de milésimos de años, y eso solo fue posible porque estaba el Sol, estaba la Tierra y estaban juntos y así se creó todo. Tenemos que volver mucho para atrás y imaginarnos alguna teoría con la que estemos cómodos, el Big Bang, por ejemplo. Y todo eso fue necesario para que hoy pueda haber agua dentro de ese recipiente. Y eso no es algo que sea muy lógico para nosotros, porque ese Big Bang se encuentra en todo momento, en todas partes. Si tiene un inicio y un fin, está con nosotros, y si está con nosotros, no podemos distanciarnos de él, porque forma parte de nosotros mismos. It was a good year, this. So, oops. No more slides. Okay. Porque el agua fue muy bueno, hay que Anyway, decirlo. So, Ahí está. in order to understand what we are trying to do when we say
opening the mind, we have to find out when we are seeing what we see and how we see it. Para realmente entender a lo que nos referimos cuando decimos abrir la mente, digo que tenemos que descubrir lo que cuando lo vemos, que vemos y cómo lo vemos. And when there's one, there's two, and there's three. When there is something that sees, there is something to be seen, and somehow to be seen. So the seeing, the seer, and the seen, the seer, the seeing, and the seen are an organic whole. According to modern science, this is the essence of the observation problem, measurement problem in quantum mechanics, and where the seer, the seeing, and the seen becomes the observer, the observed, and the observation. The observer being now a scientist, not a shaman. The observation is a scientific observation with measurements and statistics and all that. And the seeing is the observation process. What is the difference between the seer, the seeing, and the observing, and the observer, is a matter of quantitative degree. It's not a qualitative change. We just learn this time to measure things more accurately. But as Einstein first said, what is counted does not count. What is counts cannot be counted. Cuando hay una parte de 2, 3, hay algo. Y cuando algo se ve, hay alguien que lo ve. De alguna manera estamos hablando aquí de una trinidad, del vidente, de lo visto y del proceso mismo de la visión. Y esta trinidad forma un conjunto orgánico. En la ciencia moderna, esto se puede resumir como la esencia del problema de observación o el problema de medición en la mecánica cuántica. Ahí esta trinidad se vuelve el observador, lo observado y la observación en sí. El observador sería el científico, lo observado es lo que se observa mediante métodos científicos, mediciones, estadísticas, etc. Y la observación es el proceso en sí de estar observando. ¿Y qué es lo que diferencia a esas dos trinidades? Se diferencian en un aspecto cuantitativo y no en un aspecto cualitativo. Nosotros podemos aprender a medir mejor, con más precisión, pero Einstein ya dijo que lo que se puede contar no está contando. Y efectivamente nos encontramos aquí ante una paradoja. So when we are busy collecting a lot of anecdotes, we create data, and then we can study them scientifically. The grandfather's clock that stops, it is an anecdote. If you create thousands and millions of grandfather's clocks and you observe them, what happens when people pass away, then it's a scientific study. This is our fun and game and contribution that we want to study, this other reality beyond the phenomena. And one way to describe what I want to tell you is that all these things are descriptions of the reality, and they are all real. But they are not reality, they are representations of reality, they are projections. In the same way, in our times, we can share
a private subjective realm, which is the realm of the meditator, of the sage, of the wise man who introspects himself or herself. There is also the scientific realm, which is public and objective and full of language, action, and all kinds of comparison, statistical mathematics. And then there is another place which is in between these two. This is the liminal place where the shaman and the scientist live, where they both go there in order to see what is beyond the reality that we objectify, beyond the representations. In a sense, we are doing, and we will always be doing the same thing, trying to see what behind the veil, what is behind and behind and behind. And in this way, the world becomes more coherent. In the world of relations, things can become more meaningful. In the world of objects, the meaning is evaporated. It's semantics, it's descriptions, but there's nothing meaningful. In the world of relations, we can rediscover our meaning. And this time, I think and I believe that we will be led to this new realization both by the shaman and the scientist. They are about to meet, although they have been separated for the last 2,000-3,000 years, but now it is their point of meeting again. To this end, we have created a collection of scientists that they want to go through this reality to the post-materialistic reality, sorry. Está muy bien. Realmente estamos coleccionando constantemente anécdotas para tener más datos que podemos investigar, medir con todos nuestros instrumentos. El abuelo en cuya muerte se para el reloj es una anécdota. Realmente podemos crear millones de anécdotas. Lo que queremos realmente saber es qué pasa cuando pasamos más allá de este mundo de objetos. Nosotros estamos dando nuestras contribuciones a esta actividad que realmente nos divierte mucho. Nosotros queremos saber qué hay más allá, qué otra realidad hay más allá de los fenómenos que podemos percibir con nuestros sentidos. Y realmente quiero decir que hay muchas cosas que son reales. Todo lo que hemos visto son descripciones de la realidad y todos tienen razón. Sin embargo, aunque sean reales, no son la realidad, son solamente representaciones y proyecciones de la realidad. Pues hoy en día tenemos varios ámbitos para estar en nuestra vida. Tenemos el ámbito del sabio, del chamán, de la persona que está meditando, que mira a lo que hay en su interior. Luego tenemos el científico, y en este mundo público hay muchísima actividad, hay muchas palabras, mucho lenguaje, hay estadísticas, se miden procesos, etc. Y entre esos dos mundos hay otro lugar. Y en este lugar los chamanes y los científicos se encuentran. Se encuentran ahí porque van ahí para ver qué hay más allá de la realidad que estamos nosotros investigando, la realidad de las representaciones. Y nosotros hacemos lo mismo constantemente, siempre intentamos ver qué es lo que hay detrás del velo y detrás del siguiente velo. Y en ese sentido, el mundo cobra más sentido, se vuelve más coherente. El mundo de las relaciones tiene más sentido, no el mundo de los objetos. Este se puede cuantificar, se puede medir, no tiene significado. Sin embargo, el mundo de las relaciones sí que lo tiene y estamos redescubriendo este significado. Y queremos comprender este lugar donde se encuentran el chamán y el científico, que han estado separados durante 2.000-3.000 años.
estamos buscando encontrar evidencias para aquello. Galileo Commission started with 90 people, advisors, including Vicente. Now we are 3,900. So it took 3 years for the scientific community to stand up and be measured and say that we need another science. We need another science that makes the world more reasonable, more understandable, more the world that we want to live in. And the number may sound very small, but como Margaret Mead said, nunca creas que unas pocas personas cariñosas no pueden cambiar el mundo, porque, de hecho, eso es todo que siempre ha hecho. Y antes de la citación hablaba de la Comisión de Galileo, que empezó con más o menos 90 personas, entre ellos expertos, y hoy en día somos 3.900 personas. Hemos tardado 2 a 3 años, la red científica tardó ese tiempo para decir, realmente necesitamos una ciencia distinta para hacer de nuestro mundo algo más comprensible, para que sea mejor, para vivir en él. Y aunque esto suene como muy pocas personas, ahí viene la citación de Margaret Mead de que todos nosotros importamos. Muchas gracias. Gracias. Aunque insistimos en que el tiempo no existe, todavía para una parte de la humanidad que compartimos en este nivel limitado, resulta que nos cierran el centro de congresos y no vamos a tener un espacio para las preguntas. No obstante, como creo que quedan muchos elementos para la reflexión, cualquiera que requiera algún tipo de respuesta, de compartir, puede escribirnos en la página de la Fundación Meta, fundacionmeta.org, Fundación Meta con 2 T's, y trataremos de responder a todo este mundo que se abre cuando traemos a personas que llevan muchos años implicándose con una mente abierta en explorar aquello de lo que estamos hablando. La conciencia, por un lado, para los científicos que hoy nos acompañaban, como Jorge y Basileios, y con los chamanes, que son los transmisores desde la experiencia vivida, integrada a través de los maestros y de los linajes. Seguimos mañana y todo el tiempo conectado a través de la tecnología que hoy nos permite mantener casi siempre en contacto. Muchas gracias por estar aquí y mañana seguimos.